Eso es importante que lo tengamos pendiente. Existen otros ejercicios que también no debe de realizarse durante el proceso del embarazo, que son saltar, rebotar, estiramientos excesivos y bruscos y repentinos que pueden producir entonces algunas lesiones a nivel de los músculos. En otro sentido, también cómo hacer estos ejercicios de una manera segura. Ya hablamos que debe ser guiado siempre por un especialista de la materia. Hay que realizar calentamientos y estiramientos previos de unos 10 a 15 minutos y repetir los mismos estiramientos al finalizar la rutina de ejercicio. Utilizar una ropa cómoda, holgada, un sostén deportivo y un calzado diseñado para el tipo de ejercicio que esté realizando. Beber suficiente agua, fundamental, tanto durante el ejercicio como posterior a la rutina de ejercicio. Realizar ejercicios en una superficie lisa, plana. Realizar además, por ejemplo, si vamos a ir al gimnasio, debemos de tener algunas 1 o 2 horas previa a ir, de haber ingerido una mínima cantidad de alimentos, pero no excedernos en la cantidad, porque eso también hace que podamos tener una mala digestión posterior al mismo. Entonces, lo ideal es que 1 o 2 horas de iniciar hayamos ingerido una pequeña cantidad de alimentos. ¿Cuáles embarazadas no deben realizar ejercicios? Aquellas abortadoras habituales. Y abortadoras habituales hablamos de las personas que han perdido 2 o 3 embarazos, o sea, que han tenido 2 o 3 abortos previos a este embarazo. Es una paciente que tiene un embarazo de alto riesgo. Entonces, estas embarazadas no deben de iniciar una rutina de ejercicio a menos que ya el tiempo ya no tenga ninguna sintomatología. Entonces, además, aquellas pacientes que tienen una amenaza de parto prematuro, una amenaza de aborto, sangrados durante el embarazo, o sea, son pacientes que no deberían comenzar una rutina de ejercicio, pacientes hipertensas, pacientes diabéticas, cardiópatas, no es aconsejable iniciar una rutina de ejercicios. ¿Cuáles señales de alarmas nosotros podemos ver? Y estas señales nos llamarían la atención. Bueno, sentir un aumento de la frecuencia cardíaca mayor, o sea, tener taquicardias durante el proceso de la rutina, sentir contracciones inmediatamente después o durante la rutina de ejercicio, presentar calambres y otras sintomatologías de contractura muscular durante el proceso. Entonces, hay que inmediatamente prender esa alarma, identificar que ya hay que parar, cambiar la rutina. Entonces, eso es importante, esas señales de alarma. ¿Cuáles consecuencias nosotros tenemos de ganar mucho peso? Riesgo de una diabetes gestacional fundamental. Ese aumento brusco de peso es terrible para los cambios endocrinológicos durante el proceso del embarazo. Presentar una hipertensión, coledocolitiasis, que es los cálculos a nivel de la vesícula biliar, retardo del crecimiento intrauterino, parto prolongado, varices, enfermedades cardíacas. Fíjense qué tan importante es el no aumentar de peso durante el embarazo. Bueno, señores, muchísimas gracias por
estar aquí conectados. De verdad ha sido más que un placer estar con ustedes. Y ahora voy a llamar a Michael y a Gioconda para que ellos entonces hagan la segunda trivia. Placer. Por aquí estamos. Estamos de vuelta. Tirándonos esa conferencia tan interesante y veo que las preguntas no han parado. Vamos, permítame para elegir unas cuantas porque la gente quiere que usted dé ciertas respuestas. Vamos a ver. Me gusta eso, no es una pregunta, pero Abraham dice, soy hombre, he aprendido mucho sobre el embarazo. Nunca está de más. Vamos a esperar que ellos empiecen a escribir sus preguntas porque desde que empezamos han estado escribiéndolas, pero tenemos muchos comentarios. Tenemos uno aquí. Dice Lolo08, ¿cuáles son los beneficios de correr en el embarazo? Bueno, correr per se, recuerden que los saltos pueden disminuir pueden no favorecer al embarazo en el periodo donde se encuentra. Por ejemplo, hablábamos a un principio que si la paciente tenía una rutina de ejercicios previos, puede continuar su rutina, pero a un nivel inferior. Entonces, correr durante el embarazo no es la mejor opción, porque los saltos pueden desencadenar que este útero, que aún, y sobre todo si en el primer trimestre, que ese útero aún todavía en formación de ese bebé pueda comenzar un sangrado y unas contracciones, o sea, una amenaza de aborto, o si está en el segundo o tercer trimestre, puede desencadenar entonces una amenaza de parto prematuro. Entonces no es muy recomendable. Caminar, sí, perfecto. Caminar es excelente. Es la mejor opción. Tenemos a David, quien pregunta, ¿las mujeres pueden realizar ejercicios durante todo el embarazo o en algún periodo en específico? Durante todo el embarazo, vuelvo y repito, sí se estaba acostumbrado a tener un ritmo de ejercicios. Pero si ya teníamos una vida sedentaria previo a, entonces podemos empezar la rutina a partir de la 20 semanas de gestación y adaptada al periodo de embarazo y a la necesidad de la paciente. Excelente. Pregunta Dulce Mil, ¿a los cuánto tiempo de dar a luz se inician los ejercicios? Casi inmediatamente. Podemos durar, depende, claro está. Si fue cesárea, entonces debemos esperar hasta que se retire la sutura, que es aproximadamente 15 días, y a partir de ahí podemos comenzar a caminar de forma paulatina, 20, 15 minutos, y posteriormente ir incrementando la intensidad. Tenemos a Carla, quien pregunta, ¿por qué debo moderar el consumo de leche? ¿Por qué se debe moderar? No, en la noche sobre todo. Yo decía que eso actúa como un semisólido y puede producir una regurgitación de los alimentos y irritar el esfínter esofágico. Excelente. Pregunta Henry, ¿se puede consumir suplementos en el embarazo? Depende. Hay muchos suplementos que sí son inocuos durante el embarazo, pero hay otros que no deben porque tienen alguna partícula, alguna sustancia que no está confirmado que se puede utilizar en el embarazo. Entonces siempre es bueno leer la etiqueta. Tenemos a Jason, quien pregunta, ¿puede una embarazada realizar sentadillas? Sí puede. Puede la embarazada, pero hasta donde, o sea, hasta un límite. Porque no se debe de... La embarazada tiene que entender cuál es su posición como embarazada. O sea, hasta dónde puede ella llegar. Si hacemos algunas 10 o 15 sentadillas, pero lo hacemos a un ritmo despacio, lento, es fantástico porque recuerden que estamos hablando de que fortalecer los músculos del periné durante el proceso previo al desembarazo es fundamental. Entonces, la sentadilla es excelente, pero a su ritmo, o sea, con una despacio, y cuando ya no podemos, entonces hay que parar. Dice Starling, ¿cuál es el máximo de actividad física requerida en el embarazo para así evitar sobrepeso? El máximo de actividad física depende del índice de masa corporal. O sea, si la paciente tenía un índice de masa corporal normal previo al embarazo y se ha mantenido con un aumento de peso dentro de los límites que se requieren para el proceso,
puede continuar con su ritmo normal y así evitaría el sobrepeso. O sea, aumentar, por ejemplo, paulatinamente, 30 minutos, 1 hora, y a partir de ahí, entonces, no va a y además, claro está, la dieta es fundamental. Aparte de la actividad física, una dieta equilibrada es fundamental para disminuir o evitar ese sobrepeso. Súper interesante que tantos hombres estén haciendo preguntas, ¿cierto? Me encanta. Recuerden que aquí no solo tenemos un papá, sino también un entrenador o un futuro entrenador. Claro que sí. Y hay que prepararse en todo. Vamos a realizar la última pregunta de esta trivia con la doctora Adis Thomas. Vamos a ver. Wander pregunta, ¿en qué beneficia al bebé? Me imagino que se refiere a los entrenamientos. ¿En qué beneficia? Exactamente. Bueno, recuerden que estuvimos hablando que evita o previene enfermedades durante el embarazo. Entonces, enfermedades que están al traste de la vida de ese bebé y que pueden conllevar a trastornos también de la madre, por ejemplo, una hipertensión, una diabetes. Entonces, ahí va a favorecer al bebé. Favorece desde ese punto de vista de que un bebé no sea macrosómico, porque la madre aumentó muy exagerado de peso, hizo una diabetes estacional, y entonces el bebé salga más grande de lo que debería tener para su peso normal, ¿verdad? Al momento del desembarazo. Entonces, aparte de eso, disminuye el retardo de crecimiento intrauterino, que es otra de las causas que pueden conllevar a un aumento excesivo de peso. Entonces, tiene muchísimos beneficios el hecho de no aumentar